A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Año 1955. Sucedió en Montgomery, en el estado norteamericano de Alabama. Allí a los negros se les discriminaba. Inclusive se les prohibía sentarse en los autobuses. Y un día Rosa Parks, una mujer negra, decidió permanecer sentada en su sitio en el autobús y se negó a cederle el puesto a un hombre blanco. Rosa Parks se mantuvo fuerte, enfrentó a la policía y la amenaza de cárcel por su acto de dignidad. A su acción se sumaron sus hermanos de raza, y el líder de aquella protesta era un joven de 25 años llamado Martin Luther King. Entre todos declararon el boicot. Caminaremos hasta el fin del mundo y hasta el fin de nuestras vidas, si es preciso, pero no volveremos a montar en autobuses hasta que sea eliminada la discriminación racial. Y todos, mujeres y hombres negros, sin fallar, en aquella ciudad caminaron a lo largo de 385 días, sin utilizar nunca un autobús. Al final, los propietarios de autobuses lastimados en sus ingresos se sumaron a la propuesta antirracista y se eliminó la discriminación legal. Este fue el primer triunfo de Martin Luther King en contra del racismo. Después su vida fue un compromiso con la dignidad de todos los seres humanos. Pocos días antes de morir, sabiéndose amenazado por los racistas, dijo: Si alguien quiere hacer una elegía de mi vida, decidle que no hable mucho, solo que intenté dar mi vida para servir a los demás, que busqué la rectitud y la justicia. Mi vida fue una vida comprometida. Todo lo demás es insignificante. Y se cumplieron sus presagios. Martin Luther King fue asesinado por un racista un día como hoy, 4 de abril de 1968. Pero por encima de todos los vacíos, se levanta su estatura de luchador comprometido con la dignidad de los seres humanos. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía allana la oficina de Ernesto Ripalda por denuncia de corrupción. La economía ecuatoriana registró una recuperación del 4.2% en 2021. El 4 de julio se conocerá el nombre de la empresa que operará el Metro de Quito. La Agencia Nacional de Tránsito extiende la vigencia de las licencias caducadas. En el segmento de opinión, inestabilidad política. En política internacional, credibilidad cero. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, Los Reyes no acusan, José Hernández, ¿en qué estrategia se para el presidente? El plop de la noticia. Noticias del día. La Fiscalía allana la oficina de Ernesto Ripalda por denuncia de corrupción. Personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional allanó la oficina en Quito de Ernesto Ripalda tras la denuncia de una presunta negociación de un cargo en el Ministerio de Agricultura. Tras el allanamiento se incautaron documentos y otros indicios. Además, Ripalda pertenece y permanece retenido para receptar su versión. La diligencia se desarrolló en la madrugada del 1 de abril de 2022, horas después de que un medio digital hiciera público un video. En la grabación se ve a Ernesto Ripalda presuntamente negociando un cargo en el Viceministerio de Agricultura por más de $2 millones. El hombre se identifica como asesor del asambleísta Celestino Chumpi. Chumpi es uno de los 5 asambleístas de Pachacutic señalado por el presidente Guillermo Lasso por pedir beneficios a cambio de su voto. El bloque legislativo negó que Ernesto Ripalda represente al movimiento o que sea servidor legislativo.
El propio ministro de Agricultura, Pedro Álava, se refirió al tema. En un video subido a sus redes sociales y a las del ministerio, dijo que presentó la denuncia en la Fiscalía para que se investigue este hecho. La economía ecuatoriana registró una recuperación del 4.2% en 2021. La economía de Ecuador tuvo una recuperación del 4.2% en 2021, según el último reporte de cuentas nacionales trimestrales del Banco Central. Eso tras el desplome de la economía de 7,8% en 2020 por la pandemia COVID-19. La mejora de la economía fue posible, según el Banco Central, gracias a un buen desempeño de dos indicadores. Consumo de los hogares, que incrementó en un 10,2%, y inversión, que aumentó en 4,3%. En cambio, las exportaciones y el gasto del gobierno decrecieron en el 2021, en 0,1% y 1,7% respectivamente. Las exportaciones bajaron por la disminución de las ventas de petróleo, crudo, banano, café y cacao, señala el Banco Central, mientras que las importaciones se incrementaron en 13,2% en un año, impulsadas por una mayor compra de aceites refinados de petróleo, maquinaria, aparatos electrónicos y equipo de transporte. Para el 2022, el Banco Central prevé que la recuperación del PIB se acelere y alcance una mejora del 2,8%. Esa previsión considera el impacto de la invasión rusa a Ucrania, que restringe las exportaciones ecuatorianas a la zona euroasiática. Guillermo Avellán, gerente del Banco Central, afirmó que el PIB del país podría crecer en un 4% este año, aunque para eso se necesitan reformas que fomenten la inversión. El 4 de julio se conocerá el nombre de la empresa que operará el Metro de Quito. La experiencia ferroviaria será uno de los principales aspectos que la empresa metropolitana Metro de Quito tomará en cuenta para elegir la empresa que operará este sistema, cuya construcción demandó una inversión de más de 2.000 millones de dólares. La mañana del 31 de marzo de 2022, el gerente del Metro de Quito, Efraín Bastidas, anunció que el operador deberá tener al menos 20 años de experiencia en esta actividad. Agregó que además de la experiencia, la puntualidad, los mantenimientos y la limpieza de los trenes y estaciones formarán parte de los términos de referencia que servirán para elegir al operador internacional que estará a cargo de este sistema durante los próximos 6 años. El funcionario dijo que hasta el momento hay 6 empresas que han mostrado interés en administrar el Metro de Quito. La empresa ganadora se conocerá el 4 de julio de 2022, mientras que el contrato se firmará en agosto. Bastidas ratificó que la elección de la empresa se realizará bajo la figura de contratación directa y además indicó que el municipio de Quito mantiene contacto con universidades ecuatorianas con el objetivo de implementar una carrera vinculada al área de la ingeniería ferroviaria. El objetivo es contar con profesionales propios que puedan operar el Metro de Quito y otros sistemas similares que se puedan construir en el país. Mientras se concreta esta iniciativa, el funcionario aseguró que se buscarán crear cursos y talleres orientados a capacitar a las personas que manejarán los trenes del Metro de Quito. ANT extiende la vigencia de las licencias caducadas. La Agencia Nacional de Tránsito anunció que se extiende la vigencia de las licencias caducadas. La decisión se tomó por el alto porcentaje de usuarios con el documento caducado. La ANT dará a conocer oportunamente a la ciudadanía la culminación de la prórroga, luego de realizar las evaluaciones pertinentes con la relación a la reducción de ese porcentaje de licencias caducadas. Uno de los problemas que enfrentan los usuarios es que muchos tienen turnos para renovar sus licencias a finales de abril o inicios de mayo. Además, no hay turnos disponibles para renovar el documento antes de junio o julio próximos. El costo de la renovación es de $68 y el turno se lo puede obtener 90 días antes de que caduque la licencia.
El Código Integral Penal señala que las personas que conduzcan un vehículo con la licencia caducada serán sancionadas con el 50% del salario básico unificado, es decir, $212,50, y la reducción de 9 puntos en la licencia. Pero para evitar sanciones, los usuarios deben circular con la licencia caducada y el turno de renovación impreso, informó la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Muy recientemente ha habido una serie de acontecimientos en el país que afectan irremediablemente a la economía ecuatoriana, que afectan a las expectativas de inversión de los agentes económicos nacionales e internacionales. No obstante eso, todavía el gobierno nacional y su presidente, don Guillermo Lasso Mendoza, sigue viéndose con buenos ojos para los mercados, por lo que representa su política económica y financiera radicalmente diferente que en el pasado. Pero no obstante esos buenos ojos con que miran los mercados, la presencia del gobierno actual, sin embargo, hay una serie de síntomas que conducen a la incertidumbre hacia dónde va el país. Y eso le interesa irremediablemente para los empresarios privados antes de tomar riesgos de inversión. ¿Cuáles son estos acontecimientos que han creado unas tensiones y unas confrontaciones bien abiertas entre el poder legislativo y el poder ejecutivo? En primer lugar, amigos, pues hay un tema que no tiene que ver mucho con la economía, pero que afectan a la certidumbre o incertidumbre sobre el destino del país. Y una es la amnistía, que en forma inconstitucional a nuestro juicio formuló la Asamblea Nacional a una serie de personas que tuvieron que ver con lo que aconteció en octubre del 19. Esos no fueron delitos políticos, fueron delitos comunes. El incendio a la Contraloría, el secuestro de policía, la paralización de campos petroleros que perjudicaron a la producción y los ingresos del Estado, etcétera, etcétera, no eran ni son delitos políticos. Y la Asamblea incurrió en un grave error. Y la Corte Constitucional tiene la obligación de analizar esas acciones de la Asamblea Nacional para declarar su inconstitucionalidad. Pero también ha habido últimamente la negativa y el archivo de un proyecto de ley importante que envió el señor presidente para crear mejores condiciones. ¿Para qué? Para que se implementen más inversiones nacionales y se atraiga más inversión extranjera para acelerar el crecimiento de la economía y crear mucho más empleo, empleo adecuado, empleo digno. ¿Cuáles son las argumentaciones que ha dado una serie de asambleístas pertenecientes a partidos políticos? No digo UNES, que siempre estén en oposición, sino de la Izquierda Democrática y de Pachacute. Otros partidos, como el Partido Social Cristiano, votaron a favor en buena hora. Pero ¿cuáles son las argumentaciones? Bueno, una de esas argumentaciones es que ese proyecto de ley del gobierno lo que está abriendo las puertas de par en pares a la privatización de una serie de recursos naturales y públicos. Y esa es una falsedad total y absoluta. Hay una confusión extraordinaria, intensa de todos esos asambleístas de esos partidos políticos. ¿Por qué? Porque la constitución vigente y las constituciones en el Ecuador tradicionalmente han prohibido y prohíben que hay una serie de sectores estratégicos, como son las reservas petroleras, como son las montañas donde hay muchos minerales, sean vendidos a la empresa privada nacional e internacional. Y esa es la constitución que está por encima de todas las leyes. Por ejemplo, la prefectura del Pichincha ha concedido a una empresa privada nacional después de un proceso XYZ, ¿para qué? Para que una carretera que va de Cali a otro punto sencillamente hagan el mantenimiento. Y ese contrato entiendo que es por 15 años
y se le autoriza a la compañía a cobrar en 3 lugares diferentes una tarifa. Todos los bienes públicos, las carreteras inclusive necesitan mantenimiento, por el contrario se deterioran y eso es inconveniente para el país, es inconveniente para los ciudadanos, ¿sí? ¿Eso es una venta de la carretera? No, sencillamente es que se entrega a una empresa privada para que asuma la tarea del mantenimiento de la carretera. ¿Y eso se financia con qué? Con los ingresos que vienen pues de lo que se cobra unas tarifas en 3 lugares. Asimismo, hay una serie de otras acciones en el pasado de concesiones. En el área petrolera, por ejemplo, hay empresas extranjeras que a través de un contrato X o Z están invirtiendo y están produciendo petróleo. Igual que en minería de oro, minería de cobre, etcétera. De tal manera que no hay razón realmente cierta ni fundamental para haber negado por esas argumentaciones el proyecto de ley enviado por el presidente. A consecuencia de esto, naturalmente, el presidente ha hecho una denuncia grave, muy grave, de que una serie de asambleístas de la izquierda democrática de Pachacútec le habían pedido al gobierno una serie de acciones que riñen contra los principios de la ética privada y pública. Y hasta llegó el presidente a decir que le habían pedido dinero. ¿Para qué? Para poder votar a favor de ese proyecto. Y esto, naturalmente, amigo, es corrupción total y absoluta. Todos sabemos que hay una corrupción enorme en el país y ha habido desde hace mucho tiempo atrás. Pero esto, denunciado por el presidente, es grave. Y ya la Fiscalía, debido al pedido presidencial, está iniciando las investigaciones correspondientes y tiene que esto esclarecerse en una otra forma. Igual que sencillamente se ha pedido al SRI que comience a hacer investigaciones de pago de impuesto a la renta a un dirigente de la izquierda democrática. Esto naturalmente pues crea una serie de condiciones de confrontación mayor entre los dos poderes del Estado. No porque hay que aceptar la corrupción de ninguna manera, sino que irremediablemente se necesita de una legislatura que comprenda los problemas que tiene el Ecuador y en su economía fundamentalmente, así como la seguridad, en que cada vez los ecuatorianos nos sentimos inseguros. Miren lo que pasa en Durán, en la costa ecuatoriana. Otra persona decapitada, etcétera, 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 y hay que fortalecer a la Policía Nacional. Entonces, amigos, frente a todo esto también se comienzan a ver una serie de otras acciones que lo que hacen es incorporar una incertidumbre intensa hacia dónde ve el país. Se necesita que los partidos políticos entiendan que no es que hay que colaborar con el gobierno del presidente Lasso, sino fundamentalmente con el país, que requiere hacer reformas importantes. Las reformas del sistema de seguridad social, que tiene que haber una reforma radical. Con estas acciones del Congreso, hoy Asamblea Nacional, ¿se podrá pensar que lo van a aprobar? Con toda seguridad tampoco. Las reformas a la ley laboral, para poder recoger todos los cambios tecnológicos que en la economía se están dando y se vienen dando hace algunos años, y que cambien el mercado del trabajo. ¿Se van a dar? ¿Van a aprobar por parte de la Asamblea? Tampoco. Entonces significa que los asambleístas no logran entender lo que está pasando y lo que es necesario en el Ecuador. Ha habido un cambio de ministro de gobierno y el nuevo ministro tiene el pedido presidencial. Llegar a un acuerdo porque el presidente ha decidido temporalmente no tomar la decisión de la muerte cruzada para disolver el Congreso, hoy llamada Asamblea Nacional. Y durante 6 meses aproximadamente gobernar como dictador, dictando una serie de leyes sometidas a ciertos procedimientos constitucionales. Él ha abandonado esa decisión temporalmente y más bien cree que es necesario utilizar las normas constitucionales y legales existentes para seguir gobernando. Mientras tanto, el nuevo ministro trata de llegar a acuerdos con una serie de partidos políticos para hacer más gobernable este país. Pero el presidente naturalmente no puede por sí solo cambiar las leyes, no puede cambiar tributos,
no puede ni aumentar tributos, tampoco puede modificar leyes. Lo que puede hacer el presidente es reglamentar una u otra ley. Y eso el presidente ha anunciado: voy a gobernar como si no existiera la Asamblea Nacional. Y aquí también hay una mala interpretación de algunos analistas políticos. Yo entiendo y yo interpreto al presidente que, estando una estructura legal que no puede cambiar el presidente sino con la colaboración de la Asamblea, estando esta estructura legal, va a aprovechar todo lo que le permitiría esa estructura legal para seguir avanzando, estimulando la inversión en una u otra forma. Hay, amigos, pues posibilidad en el sector petrolero, por ejemplo, de aumentar la producción, haciendo pues una serie de concesiones a empresas internacionales fundamentalmente que tienen capitales y tienen tecnología, nuevas tecnologías para producir más petróleo. Hay la recuperación secundaria que se llama, y eso requiere tecnología y requiere más inversión que el gobierno no tiene. Por lo tanto, ya hay empresas extranjeras trabajando en el área petrolera. Eso se puede seguir haciendo con la ley de hidrocarburos existente, sin necesidad de algo adicional, si la Asamblea no lo permite, naturalmente, por la oposición y por la confrontación que quieren hacer las fuerzas políticas en su mayor parte en la Asamblea Nacional hacia el gobierno nacional. De tal manera de que el presidente, mientras no cambien las cosas, va a seguir haciendo un esfuerzo para aprovechar todo lo que le permite la Constitución y las leyes existentes para promover la inversión, para promover el crecimiento económico y para promover pues un mayor nivel de empleo. Pero naturalmente eso no será suficiente, porque la economía necesita de reformas básicas, necesita sencillamente las reformas al sistema de seguridad social, necesita una reforma básica del Código de Trabajo, se necesita, y otras leyes más son necesarias. Vuelvo a repetir, el objetivo es crear mucho más empleo y luchar contra la pobreza y la pobreza extrema. Mientras la economía no crezca por lo menos al 5% en términos per cápita, mis amigos, mientras no pase eso, los esfuerzos para luchar contra la pobreza que es necesario en el país, sencillamente no tendrá la fortaleza necesaria porque faltan el crecimiento de la economía. Y los partidarios de estas agrupaciones políticas, estos asambleístas, tienen que entender los momentos actual, básico que es para el país, básico para el futuro. Se necesita más inversión. Y el empresario privado y el empresario nacional e internacional está cada vez con cierta incertidumbre en cuanto a qué va a pasar mañana. Si el día de mañana, se me ocurre por decir, los que están en contra del gobierno, los opositores, logran reordenar toda una serie de temas que tienen que ver con la estructura, con la organización de la Asamblea Nacional, para establecer una serie de condiciones políticas no adecuadas, para hacer mucho más complicada la relación con el Poder Ejecutivo, amigos, la economía entonces no va a crecer, y la economía crecerá apenas con el 2% anual aproximadamente. Y eso implicará hacia el futuro que no se podrá combatir la pobreza en forma exitosa. Tampoco se podrá crear en los montos de empleos necesarios para la población ecuatoriana, que crece todos los días y la fuerza de trabajo crece. Jóvenes, mujeres u hombres que no tienen la posibilidad de un empleo porque falta el crecimiento de la economía, faltan inversiones nacionales e internacionales. De tal manera, amigos, que hoy las circunstancias que está aconteciendo por esta confrontación existente entre los dos poderes del Estado es realmente no solamente lamentable, sino sencillamente es deplorable. Hay que sentarse a negociar adecuadamente, y tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tienen obligación de ceder sus posiciones, pero tampoco se le puede pedir al gobierno que abandone totalmente su programa económico y político, porque el presidente es presidente, porque los
ecuatorianos y ecuatorianas, en su mayoría, sencillamente votamos por él y votamos por su programa. Pero si hay que ceder ciertas partes de ese programa para llegar a la gobernabilidad, entonces uno dice, el gobierno debería estar dispuesto no a ceder en las cosas básicas del problema, pero sí del programa, pero en ciertas cosas sí, para llegar a acuerdos. Y los partidos políticos que hacen oposición en la Asamblea Nacional también tienen que ceder sus posiciones extremas. Si las dos partes tienen posiciones extremas y nadie quiere ceder ni un milímetro, no habrá gobernabilidad adecuada en el Ecuador. Y eso implica y encierra problemas graves, no solamente para el tema político en el Ecuador, sino sencillamente porque eso implicará una serie de efectos a la economía, sobre el crecimiento de la economía. Los empresarios no tendrán confianza suficiente, independientemente que ven con buenos ojos al presidente de la República. Pero el punto es que frente a este bloqueo que existe en el país por parte de la Asamblea Nacional, sencillamente entonces no se podrán hacer las inversiones que el país necesita. Y amigos, naturalmente que para el crecimiento económico, para el desarrollo económico, no solamente son necesarias las inversiones, el capital, no solamente eso, por supuesto que sí, se necesita mano de obra calificada, por supuesto, se necesita de la tecnología, de la innovación, etcétera. El proceso de desarrollo es un tema eminentemente complejo, pero amigos, las fuerzas políticas del país necesitan ponerse de acuerdo. Es necesario también que esas fuerzas políticas que hacen oposición ahora, en coordinación con el gobierno, se llegue a un acuerdo también con los líderes sindicales y los líderes empresariales. Un gran acuerdo nacional. Cada uno en ese acuerdo tiene que ceder sus posiciones. ¿Para qué? Para cumplir con objetivos de largo plazo y mediano plazo. Hay países en el mundo, como Corea del Sur, por ejemplo, que llegaron a acuerdos básicos. Y hoy Corea del Sur es una potencia económica por su ingreso per cápita de una alta cifra del ingreso per cápita real de Corea del Sur. Y no obstante que hace 20, 30 años Corea del Sur, pues nadie daba medio, perdónenme la expresión vulgar. Asimismo, igual hay otros países que han alcanzado un gran progreso y mayores igualdades en la distribución del ingreso y la riqueza. Entonces Ecuador debería sencillamente pensar, todos los líderes sindicales, los líderes empresariales, los líderes políticos, el gobierno nacional, de que es necesario ese acuerdo nacional. Mientras no haya ese convencimiento, mientras no estemos de acuerdo en la necesidad de ese acuerdo, sencillamente iremos de tumbo en tumbo con una serie de complicaciones, con bloqueos aquí, bloqueos allá. Nadie progresa con los bloqueos políticos, amigos. Nadie. Aún en la vida privada se llegan a acuerdos cediendo posiciones, con mayor razón en términos políticos. ¿Que es difícil llegar a acuerdos? Sí, pero si hay una capacidad y una voluntad política de las partes de ceder ciertas posiciones porque es necesario el futuro del Ecuador, entonces sencillamente hay que hacerlo. Pero vuelvo a repetir, si esas disposiciones a ceder para llegar a acuerdos de largo y mediano plazo y para asegurar gobernabilidad y para esa manera fortalecer la confianza no solamente de los líderes, sino la confianza de los empresarios privados, la confianza de los trabajadores. ¿Para qué? Para crear riqueza, pues amigos, crear riqueza, crear prosperidad. De lo contrario, no habrá todo eso que deseamos todos, empleo adecuado, mucho más de lo que se puede estar creando en este momento. Hay efectos también a nivel internacional que no están conviniendo a la economía ecuatoriana, y ese es el conflicto entre Rusia y Ucrania, en la que una parte de las exportaciones ecuatorianas, especialmente las exportaciones de banano, las exportaciones de camarón, flores, que iban a estos dos países en conflicto, no se puede exportar y están sufriendo esa parte de los exportadores en su flujo de caja. El gobierno en otra forma ha anunciado que va a dar la mano, va a haber compensaciones, etcétera.
pero la economía todavía está esperando las decisiones adecuadas del gobierno y de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que comience a despegar una tasa de crecimiento más alta que permita crear más empleo. Amigos y amigas, la situación del Ecuador hoy es enormemente compleja. No solamente es el problema económico, no solamente es eso, sino sencillamente que hay una lucha que hay que hacer contra el narcoterrorismo. Los narcotraficantes quieren apoderarse del Ecuador y esperemos que no tengan éxito, porque hay que fortalecer a la Policía Nacional y a las fuerzas militares. Hay que fortalecerle para esa lucha y derrotar al narcotráfico. También hay pues el tema de la seguridad. Cada vez pues se sienten los ciudadanos, nos sentimos más inseguros de estar en las calles del Ecuador, porque nos asaltan aquí y allá o sencillamente nos asesinan. Entonces el problema es también de corrupción, de ética pública. Hay que combatir la corrupción a como dé lugar también. Así que, mi amigo, tenemos que salir de esta mega crisis y es la colaboración de todos para salir de la mega crisis. De lo contrario, seguiremos estancados en el Ecuador, en crecimiento económico y en prosperidad. Gracias, amigos y amigas. Hasta la próxima semana. Global Hoy con Alan Catey. Credibilidad cero. A eso han llegado Rusia y su presidente Putin ante la comunidad internacional respecto ya de prácticamente cualquier tema. La gigantesca ola de desconfianza y hasta de indignación que su actuación durante los meses previos a su agresión a Ucrania despertó entre aquellos líderes que se tragaron sus mentiras y sus burlas acerca del histerismo occidental, acusando, como es habitual, a la prensa por desinformar sobre sus intenciones y jurando por todos los santos que sus 150.000 soldados concentrados en las fronteras de Ucrania con Rusia y con su colonia Bielorrusia estaban poco menos que de vacaciones en la región y que de ninguna manera habría ataque alguno contra Ucrania. Francia acaba de separar a la máxima autoridad del servicio de inteligencia militar, el general Éric Vidot, por su gestión de apenas 7 meses, que reveló un análisis muy pobre respecto de las posibles acciones rusas en Ucrania, descartando una operación militar de gran alcance. El presidente Macron, en función de tal información, formuló una política de acercamiento a Putin, con quien ha mantenido contactos frecuentes, pese a los desplantes y hasta desprecios del amo del Kremlin, cuando, en pocas palabras, le dijo a Macron que no era con él con quien debía hablar, pues carecía de autoridad de ningún tipo en la OTAN. Pero Francia no fue la única engañada por las mentiras de Putin. Lo fue también Alemania. Recordemos la salida del vicealmirante Schönbach, jefe de la Fuerza Naval Alemana, tras afirmar que era un sinsentido pensar que Rusia pretendiera invadir Ucrania y que la postura de Putin merecía respeto. No estamos hablando de personas de a pie, sin vinculación a medios muy sofisticados de inteligencia, todo lo contrario. Un comandante de la Marina en el un caso, el jefe de la inteligencia militar en el otro. Ese fue el grado de desinformación que logró instalar Putin entre sus adversarios. Los únicos que no cayeron en su trama fueron la inteligencia británica y sobre todo la norteamericana, que señalaron con precisión la próxima agresión, sus rutas de invasión y las unidades que intervendrían, sus objetivos y la fecha, con un error de 4 días. Además de poner en evidencia las severas deficiencias de la inteligencia europea, se revela también una actitud inicial proclive a creerle a Putin, a enterrar la cabeza en la arena para no ver las realidades que van contracorriente de una narrativa política, particularmente alemana,
de muchos años de creer que la manera de mantener a Rusia satisfecha pasaba por una creciente vinculación económica, en especial en el campo energético. Gradualmente, esa decisión se convierte en una dependencia creciente de Alemania respecto del gas ruso, sin mantener abiertas otras alternativas para el evento de un cambio en las condiciones de análisis geopolítico iniciales. El grado de, por llamarlo de alguna manera, de ingenuidad de varios gobiernos alemanes, incluido el de la señora Merkel, ha sido tal que un ex canciller, el señor Gerhard Schröder, tras su salida del cargo, se convierte en presidente del directorio de Nord Stream, el gasoducto subacuático que transporta el gas ruso por el mar Báltico, y el principal impulsor del segundo gasoducto, que al momento está paralizado con escasas perspectivas futuras. En 2017, el ex canciller suma a sus altas responsabilidades, además, la presidencia del Consejo de Administración de Rosneft, la empresa petrolera estatal rusa. Sin ahondar en juicios éticos, sí vale la pena mencionar que Schröder es amigo personal de Putin y que es su partido, la socialdemocracia, el SPD, al que le ha tocado lidiar muy dubitativamente en un principio y resistiéndose hasta el final en aplicar sanciones serias a Rusia y detener de forma permanente la aprobación operacional del segundo ramal de Nord Stream, con las consecuencias de la agresión rusa a Ucrania. Recordemos que el plan de ayuda militar que inicialmente ofreció Alemania a Ucrania se limitaba a 5.000 cascos y la total negativa a entregar al agredido ningún tipo de armas o municiones, prohibiendo incluso que alguno de los estados bálticos a los que Alemania había proporcionado armamento pudiera traspasarlo a Ucrania. Debe resultar muy difícil para Alemania el dar de baja una visión geopolítica de muchos años, alrededor de la cual se ha estructurado una arquitectura diplomática y comercial que ha sido cultivada como una política de Estado a largo plazo, pero la actual realidad la hace poco viable, esencialmente por la credibilidad cero a la que ha llegado la palabra de Putin. Acaba de imponer otro de sus ultimátums, en esta oportunidad violando expresamente los contratos de provisión de gas a Europa, en los que se establece que la forma de pago será en euros o dólares, exigiendo que se le pague en rublos, una moneda absolutamente inservible fuera de Rusia, so pena de detener el flujo de gas a Europa. Un evidente chantaje a la Unión Europea por la dependencia a la que se permitió llegar respecto de Rusia. Alemania, Francia e Italia ya se han negado a aceptar las exigencias de Putin, lo que generará, de seguir en ese empeño, problemas en el abastecimiento energético europeo, con los consiguientes crecientes costos para su economía. Nuevamente les tocará pagar el precio por creer en la seriedad y en la palabra de Putin. Tras las reuniones entre los negociadores ucranianos y rusos en Turquía a inicios de la semana pasada, se habló de unas señales esperanzadoras de algún acuerdo para poder detener el conflicto. Ucrania anunció su disposición a renunciar a su intención de ser parte de la OTAN y por su parte Rusia se comprometió a disminuir sus acciones al norte y al este de Kiev. Como es habitual, esa misma noche la ciudad de Chernigov sufrió un feroz bombardeo aéreo y de artillería, lo que es muestra de la confianza que se puede tener en cualquier oferta rusa. La magnánima
retirada rusa, según el comandante de la OTAN, es en realidad el reagrupamiento, reorganización y aprovisionamiento de unas fuerzas rusas muy dañadas por el ejército ucraniano, que al parecer les han causado unas bajas severas y una crisis de moral muy grave, situación que explicaría las bajas que aparentemente se han dado entre varios generales rusos, 7 en total, que se habrían expuesto mucho para tratar de impulsar un ataque semi-paralizado por las deficiencias logísticas y por la inteligente y valerosa resistencia ucraniana. Según Stoltenberg, el comandante de la OTAN, este reagrupamiento tiene como intención el relanzamiento de la ofensiva, lo cual resulta totalmente creíble, y así lo ve también el mando ucraniano, que ha expresado su total escepticismo en lo que llama palabras vacías de parte de Rusia. Para alimentar ese escepticismo, nada mejor que la información de la compra por unos centavos por parte de Rusia de carne de cañón en Siria, ante la mortandad sufrida por los jóvenes conscriptos rusos enviados al matadero en Ucrania. Muchas gracias. Editorial. Los reyes no acusan por Mauricio Gándara, El Universo. Ahora, cuando el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha decidido bajar a la arena a luchar como los antiguos gladiadores, acusando a políticos ante instancias administrativas y penales, ha pasado a correr peligros de los que las leyes y las tradiciones han querido librar a los jefes de Estado. Por eso se le concede un fuero especial. La misma fuerza que le dan las leyes se convierte en debilidad, porque si gana el pleito se dirá que fue por el poder de su cargo, y si lo pierde, por lo infundado de sus acusaciones, y habrá convertido en perseguidos políticos a los denunciados. He dicho reyes en el titular, porque no hay mejor ejemplo que el que le ocurrió a la célebre reina de Francia, María Antonieta, cuando en su ira acusó al cardenal de Rohan de haberla mezclado en lo que resultó ser una estafa de una noble venida a menos en el bullado asunto llamado el collar de la reina, objeto de tantos relatos históricos y novelados. La reina era inocente y el cardenal era un gran bobo que cayó en una trampa. Este pidió ser juzgado por el Parlamento, el que lo absolvió, y la reina quedó desairada. Además, durante el proceso, la maledicencia pública terminó con la reputación de la reina, que tuvo que dejar de asistir a espectáculos públicos para no recibir silbatinas. Y todo lo dicho en su contra fue empleado por sus jueces revolucionarios en la condena a ser guillotinada. El que el presidente tenga que gestionar directamente el apoyo a sus leyes y luego tenga que descender a acusador ante instancias administrativas y judiciales, denota que sus ministros o no tienen habilidad negociadora o que es muy difícil llegar a acuerdos con tantos bloques legislativos como los que existen en una asamblea, que es una colcha de retazos. Por supuesto que al presidente le corresponde censurar y combatir a una asamblea que bloquea sus iniciativas legislativas, pero ese combate tiene que ser de orden político, no judicial. Todos los insultos que ha proferido contra la asamblea deberían responder a un fin político. Por algo habrá dicho Unamuno que hay que saber insultar. Puede ser que el presidente esté pavimentando el camino para soluciones heroicas a las que parece que tendrá que recurrir si los caminos del entendimiento se van estrechando y no se encuentra otro camino más que la disolución de la Asamblea Nacional. Hasta hace algunos meses pocos hablábamos de la muerte cruzada. Hoy el clamor por ella se ha multiplicado, se ha tornado en un poderoso reclamo. Como lo he manifestado a los creyentes en las encuestas, estas solo se refieren al momento presente, no a que ellas reflejarían después de haber sido disuelta una asamblea tan desprestigiada y con tan bajos índices de credibilidad y aceptación. En una nueva elección, el presidente podría traer a un sólido bloque de legisladores, lo que disminuiría el número del de los partidos contrincantes.
El haber disuelto la Asamblea y gobernar luego con decisión y acierto, los siguientes 100 días abonarían a la reelección. Los pueblos siguen a los líderes decididos. Mauricio Gándara, El Universo. ¿En qué estrategia se para el presidente? José Hernández, Cuatro Pelagatos. Cuatro Pelagatos repuso un texto del 21 de abril de 2021 sobre la metida de pata de Francisco Jiménez. El ministro de Gobierno, recién posesionado, en aquel momento, a la posta le dijo en calidad de asambleísta de Creo y en el marco de un supuesto indulto a Rafael Correa, que era favorable a valorar los hechos jurídicos en función, se entendió, de la estabilidad del país. ¿Metida de pata o balón de ensayo? El Pelagato Payares presentó en su cuenta de Twitter ese análisis con esta introducción. Jefe, si llegamos a un acuerdo con los correístas, ¿a quién le ponemos como ministro de la política? Ah, ya me acordé. Bueno, ya le digo. Diego Ordóñez, consejero político presidencial, respondió en su cuenta de Twitter: con respeto, digo que es una especulación sin sustento que el acertado nombramiento de Pancho Jiménez sea debido a un acuerdo político. En los hechos, Cuatro Pelagatos no especula, infiere de una posición asumida por Francisco Jiménez un mes antes de que el presidente Lasso se posesionara en Carondelet, y también se basa en el acuerdo que Guillermo Lasso concluyó con Rafael Correa y con Jaime Nebot. Inferir, en este caso, tiene que ver con dos hechos: lo que dijo Jiménez y lo que hizo, por inverosímil que parezca, el presidente de la República. Ellos crearon esos dos precedentes, no Cuatro Pelagatos. Diego Ordóñez corrige a Cuatro Pelagatos, lo hace en forma respetuosa y con todo el derecho que le asiste. Se toma nota, pero su apunte no alcanza para desvanecer las interrogantes políticas que levantan las acciones y los discursos del gobierno desde que el presidente declarara concluidas las relaciones con la Asamblea Nacional. El martes anterior lo ratificó en una entrevista con las radios Democracia y Sucesos al afirmar: debo gobernar de aquí en adelante sin considerar que existe la Asamblea Nacional. La esfera pública supone que los ciudadanos reciben información del poder político, la pueden entender, sopesar, adherirse o cuestionar. La esfera pública necesita explicaciones, no actos de fe. Y el gobierno deshizo, no sin razones, una estrategia política que privilegió una alianza con Pachacutic y con la izquierda democrática y que, por ceguera política, esas dos organizaciones pulverizaron. A partir de ahí, quedaron sueltas las piezas del rompecabezas político que, con enormes limitaciones y sin mayores resultados, armó el gobierno desde la instalación del presidente en Carondelet. No solo eso, el presidente agravó su situación sumando a sus adversarios, el correísmo y el nepotismo, ahora a la izquierda democrática, cuyo líder Javier Hervas quedó en Pindinga ante la opinión, y Pachacutic. 5 de sus asambleístas fueron señalados por supuestos actos de corrupción. Se entiende igualmente que Guadalupe Llori, quien votó en contra de la ley de inversiones, tiene los días contados en la presidencia de la Asamblea. Se teme además que correístas, 48 votos, y nebotistas, 15 votos, pueden aspirar sin mayor problema a alzarse con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y se puede presumir, así sea en un escenario hipotético, que en la Asamblea siempre es posible que esos partidos y movimientos podrían hacer causa común contra Guillermo Lasso. De hecho, ya lo hicieron cuando crearon la comisión para investigar los Pandora Papers. Hay que ver el marco jurídico en el que basaron la investigación. Decir que el Ejecutivo gobernará sin la Asamblea no significa entonces que los asambleístas se van de vacaciones. El Legislativo es una pieza suelta y podría convertirse,
si se le antoja, en un poder con una capacidad desestabilizadora insólita. ¿Quién imagina que el Ejecutivo puede desentenderse de esa posibilidad? O de lo que pueden hacer algunas bancadas para alinear la Fiscalía, la Judicatura, la Contraloría, la Procuraduría con intereses protervos. Todas estas piezas sueltas no diseñan en términos de la política real en la cual se mueve el gobierno una estrategia palpable. En estas condiciones nadie puede creer que las interrogantes que alimenta el propio gobierno se responden diciendo que habrá una consulta popular o afirmando, como hace el presidente, que piensa gobernar mediante decretos y reglamentos. O el ministro Jiménez, que ya se posesionó, ganará gobernabilidad recurriendo al reparto que el presidente denunció y que la exministra Vela no operó. La política son acciones, signos, actitudes, silencios y códigos, además de la palabra. Hay entonces grandes incógnitas que el gobierno y el presidente no han respondido y que se resumen en una pregunta mayor. Si no hay acuerdo con Correa, el Partido Social Cristiano negó que exista ya un acuerdo. ¿En qué factores de la política realmente existente se sustenta la estrategia de gobernabilidad del presidente? José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Buenos días, que tengan una maravillosa semana de trabajo, que hoy lunes, primer día de la semana, sea de progreso, sea de prosperidad y que comencemos una semana de la mejor manera posible. Bueno, quiero hablarles de temas más felices de los que hemos estado hablando últimamente y es justamente sobre el Mundial. Ya estamos en el Mundial. Formamos parte del grupo A del Mundial conjuntamente con Qatar, con Senegal y con Países Bajos. Por primera vez en nuestra historia, el Ecuador, nuestro país, va a jugar el primer partido del Mundial. Vamos a inaugurar el Mundial. Así es que desde ahora no nos vamos a crecer, les vamos a apoyar a los muchachos. Ellos tendrán que dedicarse, tendrán que dar muchas horas de entrenamiento, muchos partidos jugados y sobre todo esa hambre de gloria, esa hambre de darle a nuestro país las mayores alegrías posibles. Quizás la enseñanza que nos puede dejar la participación en el Mundial es que también somos buenos para hacer deportes en equipo. Cierto, tenemos campeones mundiales en muchas cosas, en ciclismo, en atletismo, en box, en levantamiento de pesas, pero todos esos son deportes individuales que los hace una sola persona y depende de su propio esfuerzo. El mérito que tiene en el fútbol, no solamente que es el deporte más practicado en todo el mundo, sino también que es un deporte que requiere el participar en equipo, en hacer jugar, en que jueguen los otros también, en que podamos tener una estrategia, que podamos tener una táctica y que todos lancemos la pelota y pateemos la pelota para un solo lado. Y eso nos falta como ecuatorianos, aprender a jugar en equipo, en todos los aspectos, en el fútbol, en el básquet, en la política, en el derecho, en el periodismo, etcétera. En todas las actividades en el Ecuador nos hace falta aprender a jugar en equipo y ese debe ser el mérito del cual nosotros debemos sentirnos orgullosos con respecto a la selección. Muchos jóvenes futbolistas, muchachitos de muy poca edad, de 20, 21, 22, 25 años, ahora nos están dando la alegría de ir al Mundial y de poder demostrar de lo que somos capaces los ecuatorianos. Adelante, que sea una buena etapa de preparación y que en noviembre podamos vivir con alegría esa fiesta del Mundial. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia. Nos vemos mañana. Chao, una buena semana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices.
Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.